Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí saludándolos, espero que estén bien en medio de todo lo que estamos pasando en el mundo y a lo mejor en nuestras familias también, pues encomendarnos a Dios. Cuando mis hijos estaban chiquillos y que subíamos al carro y empezaba a manejar, les decía, persínense y empezaban a hacer la rueda de persinarse. Así que así nosotros los adultos hay que empezar el día o terminar el día o cualquier proyecto encomendándonos a Dios, invocando la Santísima Trinidad, buscando la manera de que nuestro camino pues, sea algo en paz. Nunca sabe uno qué es lo que le va a pasar en la vida y cómo va a empezar el día ni cómo lo va a terminar. Pero pues empezar a ponernos en la presencia del Señor. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Les recuerdo que este no es ningún espacio de formación porque no tiene nada de profesional hasta cierto punto. Trato de compartir lo que yo como catequista que soy eh, y líder en liturgia, también tengo conocimiento en parte de la liturgia católica, soy católica y con lo que les comparto tiene mucho que ver con nuestro catolicismo. ¿Por qué? A lo mejor de repente nosotros los que nos decimos ser cristianos o seguidores de una religión, le ponemos poco empeño o poco caso a lo que es un cambio espiritual. Le ponemos más importancia a otras cosas, posiblemente materiales, que el mundo está enfocado por el materialismo y olvidamos lo que es la espiritualidad. La espiritualidad no quiere decir que vamos a estar hincados todo el día rezando un rosario, no estaría malo, que vamos a estar todo el día en la iglesia hincados, tampoco estaría malo, sino tener un cambio en la vida, buscar una manera de ser más apegados a Dios, buscar la manera de que Dios sea nuestro guía, nuestra enseñanza, nuestras bases de nuestros valores morales. En nuestra actualidad está muy vacía de la presencia de Dios y está muy vacía de nuestros valores morales. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Y como siempre les digo, nada profesional, solamente una manera de compartir con ustedes lo que yo he vivido en mis años aquí en Estados Unidos. Vivo en Estados Unidos desde el 1977. Háganle la cuenta. Soy del estado de Zacatecas y aunque no se vino toda mi familia en un principio, pues la mayoría de mi familia estamos en Estados Unidos. Donde quiera que estemos y están, pues les mando un saludo e igual familias emigrantes del estado de Zacatecas como yo y de donde quiera que estén, sean ustedes del mundo entero, los que hablamos español de alguna manera nos sentimos parte de ser del mismo grupo. Sé que hay muchas personas que son de otros países, pero el tan solo hablar español nos une ciertos lazos que lo sentimos familia. Y pues bueno, le quiero dar espacio a algo donde los católicos somos muy tachados, nos critican porque dicen que los católicos adoramos los santos. Tenemos un montón de santos por donde quiera y que somos adorantes de los santos. Pero en realidad no es así. A lo mejor algunas personas exageran su expresión devocional hacia algunas figuras de los santos católicos, pero no, nuestra iglesia siempre nos pone bien claro que nosotros no estamos aquí para adorar los santos. Lo que pasa es que somos muy apasionados, muy efusivos nosotros eh, debo decir los católicos, pero a lo mejor en general somos muy efusivos los hispanos. Y algunos que no son católicos, son solamente cristianos o que se han ido del catolicismo, pues nos toman en mal de que los católicos somos así como bien santurrones. Andamos rogando a los santos y en vez de irnos directamente a nuestro Señor Jesucristo o a Dios como Dios creador.
Sí, efectivamente, nosotros los católicos tenemos muchas imágenes a quienes oramos, pedimos, pedimos su intercesión. Pero no son personas o santos que nosotros debemos enfocarnos como que son Dios. Hoy les voy a compartir de un santo, les voy a compartir de bastantes santos, pero voy a ir de a uno por uno. Este santo me llama la atención. Les recuerdo que los santos son para nosotros los católicos personas que dieron su vida, que estudiaron, empezaron algunos desde abajo, algunos un poquito más arriba, algunos pobres, muy pobres, otros no, unos que dieron su vida en material, dieron todo su material, se fueron a vivir la pobreza desde abajo. Algo otros que se dedicaron como misioneros, mujeres sacrificadas por cosas de la vida y que la iglesia los nombró santos por la manera en cómo ellos dieron testimonio de su vida, como siendo como nosotros personas comunes y corrientes, encontraron una manera de presentarse ellos como un cambio rotundo y voltear a Dios, darle la vuelta a lo malo que estaban haciendo y tomar una decisión tal vez no abrupta, no de la noche a la mañana o de ahorita para el rato, sino con el tiempo, con su transformación, con su manera de expresar su amor a Dios y cómo las respuestas de Dios los fueron indujendo, los fueron llevando por el camino del cambio, de la conversión, hasta que llegaron a un punto donde se volvieron personas significativas para el pueblo, personas con una presencia santa y que para el pueblo católico pues representa el poder, la decisión, el decir hasta aquí llegué y voy a cambiar mi vida. Y no se asusten porque no creo que muchos eh, pensemos que no es posible hacer tanto cambio así. Y no es que uno haga un cambio de la A a la Z o de lo blanco a lo negro o de lo rojo a lo blanco. No, tal vez cosas que nosotros notamos en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas. Les compartí anteriormente de la cuaresma. La cuaresma es una pauta, es un inicio para que nosotros hagamos un examen no solo de conciencia, sino un examen de vida, de poner como en un espejo, en un pizarrón, ir escribiendo todo lo que aqueja mi vida, todo lo que yo como persona negativa tengo, yo como persona equivocada tengo, yo como persona no coherente tengo, bueno, todo aquello que es nocivo, que es una rayita menos para nuestra vida, pues eso es lo que vamos a cambiar, eso es lo que le vamos a poner una palomita cuando ya consideremos que hemos hecho un cambio, que por medio de la tenacidad, por medio de la oración, por medio de la determinación a hacer un cambio, pues hemos realizado ese cambio. Perdón, entonces esas son las cosas que las personas que nosotros los católicos decimos santos lo hicieron. Se se trazaron la meta de alcanzar esa santidad, de ser lo que Dios les estaba pidiendo y lo lograron. Y por eso son personas que merecen nuestro respeto y hasta ahorita nosotros los católicos les brindamos y nuestro respeto y nuestra admiración porque ellos han hecho un cambio, lo cual para nosotros es una esperanza de también hacer un cambio. A lo mejor no alcanzamos a ser santos, pero no como ellos, pero vamos a tratar de hacer un cambio. Dentro del mundo católico, cuando nos bautizan, hay tres asignaciones que nos hacen al bautizarnos, que somos santos, profetas y reyes. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, pues ya crecimos, se nos dio esa santidad. Se nos regaló por la gracia de Dios esa santidad. Y después con el tiempo, pues la vamos a ir descubriendo. A lo mejor muchos de nosotros no la vamos a descubrir y nunca la vamos a llegar a descubrir. Nos supimos que nosotros al ser bautizados católicos
se nos dio por la gracia de Dios esa santidad. Entonces nunca nos dimos cuenta y la desperdiciamos. ¿Qué es la santidad? Pues buscar un camino mejor en nuestro mundo católico, en nuestro mundo espiritual, en nuestra cercanía con Dios. Y estas personas que actualmente forman parte de las paredes de las iglesias católicas como santos, pues son personas que se dieron cuenta que tenían que hacer un cambio y alcanzaron su santidad. Muchos la alcanzaron de muertos, murieron sin saber que con el tiempo iban a ser declarados santos. Tenemos, hay muchísimas muestras que ellos nunca, yo creo que la mayoría de los santos católicos nunca se dieron cuenta que iban a ser santos, que iban a ser parte de una pared de una iglesia, una pared de una casa, donde personas les iban a poner una veladora, donde se iban a hacer una novena, donde iban a hacer una oración. Ellos entregaron su vida sin ninguna condición, con solamente con el pensar, con la determinación de estar en paz con Dios. Eso fue lo único que ellos querían, de hacer el bien y dejar un bien para el bien común y para el futuro de las generaciones católicas. Y vamos a brevemente, porque tampoco tengo así como un gran conocimiento de todos los santos, los estudio un poquito, los conozco un poco y les comparto para que ustedes se sientan tentados, para que busquen en su telefonito. En Estados Unidos y en México, yo creo que en el mundo, la mayoría de la gente tiene un teléfono. Y ese teléfono tiene un buscador. Y cuando yo les comento algo, solamente lanzo el anzuelo. Ese anzuelo para que ustedes sientan la curiosidad de ver, bueno, ¿por qué se trata esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo aquello? Y yo nada más les abro así como una ventanita para que ustedes asomen la cabeza y digan, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y pues hoy vamos a abrir la ventana de San Agustín. San Agustín fue un muchacho muy vago, era muy vago. Él tenía a su mamá y su mamá también es Santa Mónica. Este muchacho nació en el norte de África. Estamos hablando del año 350, por ahí después, en la era de Cristo, de nuestra era. O sea que hace arriba de 1700 años, o por ahí 1700. Perdón, miren que tengo un poco de gripa. 1700 años que él existió. Él se dio la gran vida, se reía de la mamá porque la mamá era una santurrona. Santa Mónica siempre, ella tenía la plena seguridad de que iba a hacer cambiar a su hijo de la vida vaga que llevaba. Él cuando era niño era esos niños malosillos, malandrinos que existen en las escuelas, que se burlan de unos niños, que se burlan de otros, que le pican a uno, le pican a otro. Y así creció él en su juventud. Fue un niño bastante inteligente, muy estudiado. Cuando él ya creció, que empezó a tener la noción de su estado intelectual, porque era muy estudioso, pues él siempre ambicionaba saber más, pero no quería que la mamá lo mangoneara. No quería que la mamá le diera instrucciones o lo mandara. Entonces él se quiso mandar por sí mismo. Conoció de la vida mundana, pero también conoció de la vida intelectual. Llegó a ser maestro en África y en Italia. Él buscó dónde encontrar, él sabía que tenía ciertas o muchas cualidades y buscaba cómo seguir adelante, cómo aprender más, esa hambre de aprender, esa hambre de saciar esa ansiedad. Y él estudió mucho. Fue maestro de retórica, maestros en aquel tiempo en 300 y algo. Pues fue una persona muy importante dentro del mundo de las enseñanzas, maestro de retórica en unas universidades de Roma. Después de Roma se regresó de donde él era, al norte de África, y ahí volvió a ser maestro. Cuando él estuvo en Roma, su mamá, que era Santa Mónica, lo llegó a ver
porque él se fue solo, dejó sola a su mamá y a una novia que tenía un hijo. Pero bueno, él, como había sido un niño muy libre, muy vago y había hecho de todo, llegó un momento donde se sintió tocado por quién es Dios, porque le llamaba la atención cuando él empezó a estudiar con maestros, con teólogos, le llamaba la atención como estas personas inteligentes, tan inteligentes para él, y él que se sentía inteligente, eh, podían expresar ciertas cosas de Dios y él se sentía así como menos, decía, pues sí, él se sentía bien fregón, así vulgarmente hablando, y él no podía expresarse de Dios de la misma manera que otras personas lo hacían. Y empezó a sentir esa curiosidad por Dios. Llegó el momento en que él sintió la necesidad de confesarse con Dios y buscó un sacerdote. Eh, al confesarse se dio cuenta pues de que lo que él llevaba dentro de toda su vida, pues le fue cargando un morral muy grande de negatividad en su vida, de actuar de una manera indiferente de repente, pero con mucha inteligencia. Él fue muy inteligente, pero no sabía, en sus primeros años de vida, no supo usar esa inteligencia. Fue un joven muy rebelde, muy mujeriego, pero toda su vida de juventud la llevó así. Tendría algunos 30, casi 40 años por ahí, no tengo exactitud, pero les digo, yo les estoy abriendo la ventanita y ustedes pónganse a estudiar y conozcan de nuestros santos católicos. Ya en sus años de madurez, pues él, como les digo, fue maestro de retórica, tuvo muchos otros títulos, pero él llegó a un punto donde dijo, sin Dios no soy nada. Y empezó a buscar a Dios, buscó la manera de estar al tú por tú con Dios, y fue en sus últimos años de su vida, él hizo muchas cosas buenas en su vida, que dio un cambio así como que de la noche a la mañana, pero como les digo, cuando una persona se pone en meta a hacer un cambio, no lo va a hacer de la noche a la mañana. Desafortunadamente, cuando una persona encuentra el cambio total, ya es en los últimos días de su vida, y a lo mejor porque el ser humano por naturaleza siente que su vida se está acabando y ve que el tiempo que a lo mejor no literalmente, pero imaginariamente vemos a nuestra vida para atrás que hemos hecho, y llegamos a un punto donde, ¿qué hice? No hice nada. Mi vida ha sido vacía, ha sido de cosas vanas, de cosas sin interés. Entonces eso le pasó a San Agustín. Él se dio cuenta que toda su vida había sido mezquindades, había sido frivolidades, vagancias, y a la mitad de su vida, cuando él se dio cuenta que él podía ser mejor, pues empezó a trabajar en su santidad, empezó a trabajar en el bien de la gente, fue un maestro muy reconocido. Él regresó a su pueblo de donde era en África, y empezó a ayudar a su gente, no solo con su estudio, sino en ayudar a gente a cambiar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces nuestros jóvenes ahorita son demasiado inconscientes, pudiéramos decir, pero no es nada más que la ausencia de Dios. Y si nosotros no crecimos a nuestros hijos con Dios, pues son más inconscientes. Cuando de repente sí se crecieron los hijos dentro de una noción mini, o sea, chiquita, de que, de que existe Dios, pues en algún momento dado de sus vidas van a escuchar esa campanita que se abrió en sus oídos cuando niños, adolescentes o jóvenes se les habló de Dios. Pero si en ningún momento de su niñez, de su adolescencia, de su juventud o de su madurez adulta se les habló de Dios, pues no van a encontrar más que soledad y amargura, y a lo mejor muchos de ellos no van a encontrar cómo buscar a Dios. No quiero ir tan lejos de madurez. Hay jóvenes que se están suicidando porque no han encontrado un motivo real
a sus vidas y se les cierra el mundo y terminan con su vida en los 15, 20, 25 años, 30, a veces hasta de 40. ¿Por qué? Pues porque no tuvieron la oportunidad de buscar a Dios. A lo mejor no tuvieron a alguien cerca de ellos que les hablara del poder de Dios. Y se dejaron llevar por la soledad, por la tristeza, por la amargura. No supieron cómo encontrar a Dios. Y lo único que hicieron fue culpar a Dios de su tristeza, de su amargura, de todo lo que les pasó. Pero realmente no es la culpa de Dios. La culpa es de muchos y de todos, porque no nos percatamos de que alguna persona necesitaba ayuda y no le tendimos la mano. ¿Por qué? Porque muchos preferimos mejor hacernos para atrás y como dicen, calladita me veo más bonita. Pero a veces no es necesario hablar. A veces con su puro testimonio personal, en la manera en que les hablemos, en la manera en que trate la gente, no solamente a su propia gente de su familia, sino en general. Eso es lo que hace la diferencia si es que no hay una conexión directa con ciertas personas para empezar a hacer un cambio. Vean la vida de San Agustín, enséñenles a sus hijos que hay muchas muestras muy bonitas y muy fuertes para que nosotros podamos voltear nuestra mirada hacia ellos y decir, ese santo me gusta cómo hizo su vida, e intentar hacer lo mismo de alguna manera. Esos son los santos que nosotros como católicos les ofrecemos nuestra admiración, porque fueron personas con determinación a buscar una santidad y se quedaron como muestra para nosotros, para seguir nuestra propia santidad. Entonces, busquemos nuestra santidad y busquemos un buen ejemplo. Si no lo tenemos a la mano, pues busquémoslo, pregúntenle a su teléfono. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Cuídense. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós.